Muy buenas a todos y gracias por seguir aquí. Hoy presentamos la última parte del informe que Jesús Morata elevó a su partido allá por noviembre de 1985. Esta última parte Jesús Morata la dedica a sus conclusiones y sugerencias para el futuro de la ciudad. Las sugerencias de Jesús Morata, que en su día consideramos como proféticas, he cambiado de manera de verlas y me gustaría catalogarlas mejor como medidas de sentido común, porque son eso, simplemente medidas de sentido común, que a día de hoy dan la impresión de ser proféticas, pero es las medidas que cualquier persona con un mínimo de cultura y educación política hubiesen presentado al gobierno central para la mejora de la situación de la ciudad. Entre otras cosas, Jesús Morata habla de no cerrar el hospital de la Cruz Roja y mantener 2 hospitales como mínimo en la ciudad. En esa época aún estaba funcionando el hospital militar, lo que significaba que hubiese 3 hospitales, el militar, Cruz Roja y el comarcal. Los muy sesudos e inteligentes políticos de la ciudad acabaron con el hospital militar, acabaron con la Cruz Roja y han dejado un solo hospital en el cual con el cual no se puede dar un servicio de sanidad a la población de Melilla. Otra de las cosas de las cuales habla Jesús Morata en su informe es del comercio y de la economía. Dice que no se puede mantener el sistema económico de la ciudad basado en el contrabando porque tarde o temprano se iba a acabar. Bueno, hemos visto que eso ha empezado hace tiempo y que ya este 2020 se ha convertido en la defunción de ese sistema o de esa manera de hacer negocios. Habla Jesús Morata de que había que restringir las leyes que en Melilla se aplicaban, que impedían que los musulmanes accediesen a la vivienda para hacer que la economía se moviese y revitalizarla con el ladrillo. Pues la verdad es que eso sí que en parte se hizo y sí que se ha creado empleo y riqueza y la gente tiene acceso a viviendas más dignas. Y después también habla de que Melilla necesitaría en esa época de un plan de inversiones para hacer que los barrios periféricos de la ciudad, los que eran y siguen siendo Cañada de la Muerte, Barrio de los Cuernos, Monte de María Cristina, Cabezas Altas, pues que ese plan de inversiones ayudase a dignificar la vida de las personas que residen en esos barrios. Llegó mucho dinero a la ciudad, fue un maná. Ese dinero estaba gestionado por la delegación de gobierno, en esa época lo llevaba Manuel Céspedes y eso fue la gestión más calamitosa que Manuel Céspedes hizo en la ciudad. La gestión de ese dinero público fue, nunca mejor dicho, una ruina. Se benefició quien no debía y a los que ese dinero iba dedicado no vieron nada del mismo. Creo que se construyó el puerto deportivo, que ya veis todo lo que eso ha traído de ganancias para Melilla, pero no se tuvo en cuenta para nada a los barrios que más lo necesitaban. La idea era que barrios como La Cañada y Barrio de los Cuernos, Monte María Cristina tuviesen acceso a la sanidad, a la educación, al empleo, a la seguridad. Hoy en día, en el 2020, aún hoy,
Si una persona se pone enferma en la caña de la muerte, las ambulancias no pueden llegar a sus casas. Si hay un incendio, los bomberos no pueden llegar a sus casas. Los jóvenes no han tenido acceso a una educación de calidad, ni a la formación. El empleo no existe. Viendo imágenes de Melilla, de los barrios de la Cañada de Reina Regente o barrio de los Cuernos hoy, en el 2020, y las comparo con las que tenemos de 1985, vemos que la diferencia es mínima. Los hijos y los nietos sufren las mismas necesidades que sufrieron sus padres y abuelos. En Melilla hay personas que han cumplido 50 años, 60 años, 55 años, que jamás han tenido acceso al empleo digno, jamás han disfrutado de un contrato de larga duración, jamás han tenido un empleo fijo. Estamos hablando de miles de personas, gente que se ha visto obligada a mantener a sus familias de las maneras más increíbles. Esa es la realidad de Melilla y eso es lo que los políticos jamás han tocado, aunque hubiese habido dinero para ello. Bueno, no me voy a alargar porque habría mucho que decir. Y os dejo con la lectura que Jesús Morata hace de esta parte del informe. Agradecer a Jesús Morata el habernos acompañado en esta despedida nuestra sobre lo que son los acontecimientos de mediados de los 80. Ya hemos dicho que a final de esta semana dejamos este tema para siempre. Pasamos la antorcha a quien quiera cogerla. Todo esto que publicamos sigue vivo, estará recogido en las redes sociales y digitalmente, está en YouTube, en Facebook. Para aquellos que en el futuro estén interesados puedan verlo. Muchos, bueno, voy a alargarme un poquito en esto, porque muchos me contactan, me hablan, me dicen: Mohamed, mira, que esto tiene que verlo más gente. Nosotros ya decidimos cuando, con Historia Melilla Gelaya, con esa página de Facebook, llegamos a lo máximo que se puede llegar en una página de Facebook. Decidimos cerrarla porque no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es llegar a mucha gente, sino llegar a la gente verdaderamente interesada en el tema. Ahora tenemos pocos seguidores, pero sí hemos conseguido algo, que es lo que buscamos: tener presencia en las redes, que la información esté allí para que la busque y la necesite. Sobre los años 80 no hay casi nada digitalizado en las redes. La persona que se dedicó a secuestrar toda la información sobre esto se niega a compartirla con el resto del mundo. Es triste que las personas que tienen más fotografías, imágenes de lo acontecido en esa época, hayan decidido que eso les pertenece a ellos solos. Y nosotros hubo una iniciativa que yo personalmente me vi muy implicado en ella, y a la cual donamos donamos el 70% de nuestro fondo bibliográfico para la creación de una biblioteca en la cual en teoría iba a estar al alcance de todo el mundo, y la cual toda esta documentación iba a estar también
ya que está digitalizado iba a estar al alcance de todos, pero en fin, todo eso acabó en que nos robaron nuestros fondos, nos robaron nuestros apuntes, nos robaron nuestro trabajo de muchos años, e incluso nos robaron notas de mi padre, libros de mi padre, en fin, un robo de verdad que nos sigue doliendo, pero en fin, ya lo tenemos superado. Como veis, no paramos de ampliar nuestra biblioteca, pero eso es algo que nos afectó muchísimo. Y ahora, cuando necesito tirar de alguna documentación de las que tenía o de algún tipo de nota que había recogido, un trabajo de hemeroteca que había hecho tremendo, de verdad, no es echarme flor, había hecho un trabajo de hemeroteca tremendo. Solamente le pedí a la persona que por favor me diese copia de mi trabajo. Se negó, lo robó, pero eso es robar. Por eso quiero cerrar esto definitivamente y no tener que volver a acordarme de personas que no han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, siento haberos inmiscuido en esta parte de nuestra vida, pero en fin, algún día lo explicaremos con más detalle. Bueno, os dejamos con Jesús Morata y hasta luego. Disculpad. Chao. Recapitulaciones y sugerencias. Melilla es un territorio ultramarino definido por la coexistencia prolongada a la sombra de una guarnición militar de un colectivo mayoritario de origen peninsular y un colectivo autóctono cada vez menos minoritario. La relación establecida entre los dos grupos es de naturaleza típicamente colonial. La clase dominante es sociológicamente cristiana, hispanohablante y española. La dominada, musulmana, bilingüe y apátrida. La distribución de la riqueza está muy decantada a favor del sector cristiano. La discriminación económica y social del musulmán se halla asegurada por su apatridia forzosa. El racismo antimusulmán es un valor ideológico muy difundido entre todas las capas sociales cristianas y, como ocurre siempre, sirve a las clases dominantes para perpetuar su situación de privilegio. En el caso de Melilla, la dialéctica moro-cristiano enmascara la lucha de clases. El aspecto envejecido y decadente de la ciudad es consecuencia de la falta casi total de inversiones. La pequeña oligarquía comercial invierte en la península los beneficios que obtiene en Melilla, por inseguridad sobre el futuro. La paulatina descapitalización de la ciudad, la crisis económica, la presión demográfica de los musulmanes, la alta tasa de paro entre estos y su creciente concienciación social y política han generado un estado de conflictividad cuyo detonante más eficaz ha sido la ley de extranjería. Cualquier intento, por tanto, de explicar la tensión actual de la ciudad como consecuencia de la acción de personas concretas o agentes transfronterizos es pueril. En Melilla confluyen todas las condiciones objetivas que determinan un conflicto social grave. Los líderes o los ideólogos lo más que pueden conseguir es canalizar o dirigir el sentido de una presión popular preexistente. El melillense cristiano se encuentra incapacitado para comprender cuál es su verdadera situación histórica y la de la ciudad. Se aferra, y lo aferran, a unas estructuras ideológicas que hace tiempo dejaron de servir para analizar la realidad. En otro orden de cosas, haciendo abstracción de la actitud de Marruecos, esto es, recogiendo solo los aspectos que, sea aquella cual sea,
son factibles y necesarios para normalizar la situación de Melilla, se puede proponer un conjunto de sugerencias, unas destinadas al gobierno, otras a la dirección del partido, algunas, en fin, al partido y al gobierno. Una, el gobierno debe elaborar un proyecto político global para toda Melilla. En ese proyecto han de contemplarse las vertientes sociales y económicas, pero muy especialmente las jurídicas. La reforma jurídica de Melilla ha de articularse sobre 4 ejes interdependientes: la inaplicación de la ley de extranjería, la elaboración de un censo real, el estatuto de autonomía y la derogación de las leyes especiales de carácter restrictivo. 1.1. La ley de extranjería es inservible para abordar el problema de la inmensa mayoría de los musulmanes de Melilla. Ni son extranjeros, ni esa ley se pensó para ellos. Partir de la tesis contraria llevará a un callejón sin salida y a un desgaste innecesario y gratuito del gobierno. Debe concederse la nacionalidad española a los residentes que reúnan los requisitos legales. 1.2. Aun en el caso de que optaran todos los musulmanes melillenses por la nacionalidad española, el censo electoral se incrementaría solamente en unas 5.000 personas mayores de edad, con lo que no caben motivos especiales de alarma. Tanto más cuanto que buena parte de ellos aprovecharía su nueva documentación para emigrar al resto del Estado o a cualquier otro país de la Comunidad Económica Europea. Las expectativas laborales y vitales de Melilla son escasísimas. No hay industria, ni agricultura, ni pesca, ni buenas comunicaciones. 1.3. Una vez se regularice así la situación jurídica del colectivo musulmán, se podrá elaborar un censo real de los habitantes de Melilla, no solo a efectos electorales, sino por puro buen gobierno. Actualmente la planificación económica de la ciudad se sustenta en la ficción de unos 55.000 habitantes de derecho, pero la realidad es que cobija y debe dar servicios a 20.000 más, con lo cual padece una gravísima infradotación en algunos sectores básicos como el sanitario y el educativo. El Estatuto de Autonomía también se vincula muy estrechamente con los 2 puntos recién tratados. En efecto, hay que determinar urgentemente quiénes y cuántos van a ser los melillenses autónomos. La nueva comunidad autónoma diferirá considerablemente si se nacionalizan como españoles los apátridas o no. Por otra parte, en este estatuto debe contemplarse y señalarse el carácter multirracial de la ciudad y su diversidad religiosa, lingüística y cultural, a fin de que las comunidades minoritarias se identifiquen total o parcialmente con él. En su redacción actual podría aplicarse a cualquier municipio peninsular y exclusivamente cristiano. 1.5. Las leyes especiales para Melilla o las que se aplican en ella de modo especial deben ser derogadas y sustituidas por las leyes generales del país. La simple supresión de la autorización del Consejo de Ministros para adquirir viviendas, combinada con el permiso de compra a todos los residentes en la ciudad, musulmanes o no, generaría una inmediata activación de la promoción privada, protegida y libre, dado el altísimo déficit de viviendas que sufre la ciudad. La construcción sería la verdadera locomotora del desarrollo melillense. Si no se adoptan estas medidas, cualesquiera otras serán costosas e inútiles. 1.6. Una vez creado el marco jurídico y político de la ciudad, adquieren sentido otras importantes medidas de iniciativa gubernal como serían:
un plan de inversiones urgente para atender el traslado y o saneamiento de los barrios periféricos de Melilla, acondicionamiento de carreteras, playas y puerto y encauzamiento de arroyos torrenciales que atraviesan la ciudad. Mantenimiento y modernización del Hospital de la Cruz Roja, dotado con unas 50 camas. Se sumaría así al futuro Hospital de la Seguridad Social, en construcción, capaz del mismo número de camas. El proyecto actual de abandonar el primero tan pronto como se inaugure el segundo debe revisarse, porque uno solo es radicalmente insuficiente. Reconversión de las estructuras comerciales de la ciudad. Melilla no puede seguir dependiendo del contrabando, por razones de viabilidad económica y de política exterior. Promoción turística de Melilla en el único sentido posible, en el de ser uno de los mejores puntos de arranque en la ruta del Sáhara. 2. En lo que concierne más directamente al partido, a su proyección y a su imagen, se hacen necesarias las siguientes medidas. 2.1. Envío a Melilla de una comisión investigadora que informe completa y objetivamente a la Ejecutiva Federal de la situación del Partido Socialista de Melilla y de su acción política en la ciudad. La dirección nacional del partido no puede seguir aceptando, sin contrastarla, la versión de la Comisión Ejecutiva de Melilla. 2.2. Sustitución del delegado del gobierno por una persona capaz de restablecer el prestigio de la institución y el diálogo entre las comunidades que habitan Melilla. 2.3. Imponer desde el poder central una política de Estado para Melilla, con el mayor grado posible de acuerdo con la oposición, al margen de las estructuras locales de los partidos, que solo sirven para entorpecer las decisiones de rango nacional. Desatender por razones éticas y prácticas cualquier apetencia electoralista en Melilla. Establecer una política de diálogo con los dirigentes del colectivo musulmán. En pura lógica, sus planteamientos humanitarios y reivindicativos tienen como marco natural al PSOE. No sería imposible además que con el tiempo esos dirigentes llegaran a establecer acuerdos políticos y electorales con el partido e incluso que se reintegraran en una nueva estructura local de aquel. En todo caso, urge abandonar los hábitos actuales de trato caracterizados por la suspicacia, el insulto, el acoso social y laboral y la difamación continua con que la Comisión Ejecutiva de Melilla se ha dirigido en general a los líderes musulmanes.